Mis musas. 300 palabras. 300 palabras en las que plasmar emociones, sentimientos y deseos. Básicamente, un cuento, o mejor dicho, un microrelato. Y aquí estoy, sentada en mi cama, con el ordenador sobre las rodillas, acariciando las teclas y tratando de ponerle nombre a lo que se me pasa por la cabeza. A mi lado está Don Quijote, leyendo historias de caballería, pero lo hace despacio, al ritmo de las palabras que va escribiendo Miguel de Cervantes, sentado en mi escritorio. Es algo curioso de ver. A veces hace algo y luego lo deshace, y continúa de otra manera. Supongo que es porque algo del libro no le ha gustado a su autor y ha decidido cambiarlo por otro párrafo que define mejor lo que tiene en mente. En verdad, no lo sé. En la cocina he visto antes a Bilbo Bolsón. Sinceramente, es bastante más pequeño de lo que me había imaginado al leer la novela. Está con otros 13 hombrecillos, bastante bajitos también, pero que aparentan ser fuertes. Cuando entraron, también le seguía un hombre mayor, alto, que me recuerda a algún profesor que he tenido antes, aunque no sé a quién. Creo que está en el salón. Sí, seguro. Le vi hablando con un niño. Dijo que se llamaba Harry. Llevaba gafas redondas y de pequeño debió de tener alguna caída rara, porque tiene una cicatriz con forma de rayo de lo más extraña en la frente. Ahora me acuerdo. El señor que entró con los enanos. Se llama Gandalf. A ver si se callan, que con todo el ajetreo que están montando no voy a encontrar nunca algo de inspiración para escribir mi relato. Y todavía sigo preguntándome cómo han entrado en mi casa. ¡Arg! ¡Qué rabia! Hoy no quieren visitarme las musas.